Hola a todos y a todas, estamos en un nuevo videochat, un tercer videochat de esta semana del Día Mundial del Cáncer, y está con nosotros, como no podía faltar, María José Sánchez. María José Sánchez es la directora del Registro de Cáncer de Granada. Ella es una de las investigadoras más importantes del mundo en el ámbito de la oncología. Está entre los 10 con mayor impacto de sus publicaciones, por tanto, una referencia granadina, nacional y mundial. Por tanto, un lujo tenerte hoy aquí. Ella, además de ser directora del Registro de Cáncer, es profesora de la Escuela Andaluza de Salud Pública, tiene trabaja también en el CIBER de Salud, Epidemiología y Salud Pública, liderando uno de los grupos. También tiene un papel muy importante. Ella es vicedirectora del Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada, liderando el área de oncología. Por tanto, es presidenta de Redecan, que es una red de registros de cáncer, por tanto, persona clave en el ámbito del cáncer. Pero una vez presentada y agradecidos por que esté con nosotros, vamos a un poco ir a ver qué nos han enviado los pacientes, y que hay muchas preguntas para contestar. La primera es, hablando de cáncer en Granada, y preguntan cuáles son los cánceres más importantes. Bueno, el primero, buenos días, y agradeceros que hayáis contado conmigo para este video chat. Los cánceres más frecuentes en Granada son el cáncer de piel no melanoma, tanto en hombres como en mujeres. En segundo lugar, en los hombres, el cáncer más frecuente es el cáncer de próstata y el cáncer de colon recto, mientras que en las mujeres el cáncer más frecuente sería el cáncer de mama y el cáncer de colon recto. Si hablamos de ambos sexos, podemos decir que el cáncer más frecuente en nuestro medio es el cáncer de colon recto. Muy bien. Por tanto, primera idea, globalmente cáncer de colon recto, ¿no? Excluimos el cáncer de piel no melanoma, que tiene una particularidad. Siempre registramos información del melanoma cutáneo porque su pronóstico es peor. En cambio, el cáncer de piel no melanoma, su pronóstico es muy bueno, y hay algunos registros de cáncer de población que no recogen esa información. Por lo tanto, si excluimos el cáncer de piel no melanoma, próstata en los hombres y mama en las mujeres. Si hablamos de ambos sexos, colon recto. Por tanto, primera foto de este tema. Hay una pregunta que nos dice los tipos de cánceres más frecuentes en Granada, que serían estos, y nos preguntan en Andalucía, en España y en comparación con otros países. Pues las cosas son similares en el conjunto de Andalucía y también en las últimas estimaciones que se han realizado para el conjunto de España, que se acaban de publicar con motivo del Día Internacional del Cáncer la semana pasada. En ese sentido, para España se estiman 277.000 casos nuevos de cáncer para este año 2019, y los cánceres más frecuentes son cáncer de próstata en los hombres y cáncer de mama en las mujeres. Lo que sí se ve además es que hay algunos cánceres que están relacionados con el consumo de tabaco, que vemos como la tendencia de la incidencia, es decir, está aumentando el riesgo de la población femenina en las mujeres de desarrollar cáncer de pulmón, mientras que en los hombres vemos que el cáncer de pulmón está teniendo una tendencia al descenso, ¿no? Y esto va a pasar con otros cánceres que están relacionados con el consumo de tabaco. En los hombres disminuye el número de casos de cáncer y en las mujeres aumenta. Por tanto, un elemento de prevención es no fumar. Claramente, es el primer elemento que recomienda el Código Europeo contra el Cáncer. Por tanto, yéndonos al Código Europeo, una de las recomendaciones es no fumar. Por tanto, el tabaco es un elemento que favorece tener cáncer, digamos. No solo el fumador activo, sino también el fumador pasivo. Por lo tanto, no fumar, pero también no fumar en espacios cerrados, no fumar en el domicilio, en las casas, etcétera. Muy bien, por tanto, ya tenemos una foto no solo... ¿Y en comparación con otros países? Porque nos preguntaba... Pues en comparación con otros países, dentro de España hay un gradiente norte-sur. Quiere decir que la incidencia de cáncer es mayor, para la mayoría de los tipos de cáncer, es mayor en el norte de España que en el sur de España. Y ese mismo se refleja en Europa. En el norte de Europa hay tasas de incidencia más elevadas que en el sur de Europa. Por lo tanto, es una buena noticia. Granada está en el sur de Europa y en el sur de España, con lo cual no estamos entre las cifras más altas de cáncer a nivel español ni a nivel europeo.
tanto, diferencia norte-sur como uno de los elementos que marcan. Hemos visto también que a raíz de esta foto la idea es que el cáncer tiene un aspectos que favorecen la producción, el tener cáncer, ¿no? Y hemos dicho el tabaco. Pero hay una pregunta, dice, ¿y hay un componente genético? ¿Se hereda el cáncer? Lo primero que hay que tener en cuenta es que el cáncer es una enfermedad que no es una única enfermedad, sino un conjunto de enfermedades. Entonces, cuando hablamos de cáncer, hablamos aproximadamente de 200 tipos de cáncer. Y el hecho de que sea una enfermedad multifactorial quiere decir que está producida por varios factores de riesgo. Aproximadamente entre un 5 o un 10% del total del cáncer se debe a causas genéticas, mientras que el 90-95% se va a deber a causas ambientales, relacionadas más con aspectos relacionados con estilos de vida o con infecciones o con otras variables. Pero podemos decir que sí que realmente hay un porcentaje pequeño para algunos tipos de cáncer que es hereditario. Muy bien. Yéndonos a una de las... Tú hablabas del cáncer de piel no melanoma, diríamos como uno de los cánceres, diríamos con más número de casos en Granada y decías en Andalucía. Y dice una de las preguntas que va ligado también a otro aspecto a tener en cuenta en la prevención. Pregunta, ¿eso va ligado al sol? Claramente uno de los factores de riesgo principales para el desarrollo de cáncer de piel no melanoma y cáncer de piel melanoma son la exposición solar. Además hay otros como el fenotipo cutáneo que tienen las personas, etcétera. Pero la exposición solar claramente va a ser un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer de piel. Por lo tanto, tendremos que evitar exposición solar, sobre todo en la hora en las que es mayor esa exposición, entre las 12 y las 4 o 5 de la tarde. Tendremos que usar cremas protectoras, tendremos que no olvidarnos de llevar una gorra, utilizar sombrilla en la playa, etcétera, ¿no? Por tanto, otro de los elementos, hemos dicho tabaco, sol también como un aspecto que hay que protegerse, ¿no? Diríamos que sería la clave, ¿no? Y probablemente no solo en verano, ¿no? Claro, el sol lo que va a hacer va a tener un efecto a corto plazo, que lo que te va a hacer es que tu piel se envejezca y que pierda elasticidad y por lo tanto te salgan arrugas, pero por otro lado tiene un efecto acumulativo, la exposición solar a largo plazo, que va a hacer que las células se vayan dañando y que pueda tener. Sobre todo hay que tener mucha precaución con los niños y con los adolescentes, porque el hecho de que tengan quemaduras en la infancia o en la adolescencia va a ser un factor de riesgo, como digo, acumulativo para tener más riesgo de desarrollar cáncer de piel. Y es tan importante la exposición solar continuada como la exposición solar intermitente. Vale, por tanto un aspecto a cuidar, un segundo aspecto. Una pregunta que hemos hablado de tabaco y hay una pregunta sobre alcohol. ¿Aumenta el alcohol el riesgo de cáncer? Sin lugar a dudas, el alcohol es otro de los factores de riesgo que está claramente identificado como que aumenta el riesgo de desarrollar algunos tipos de cánceres. Cánceres como los cánceres de cabeza y cuello, cánceres como el cáncer de hígado, pero también cánceres más frecuentes como por ejemplo el cáncer de colon y recto o el cáncer de mama. Por cada 10 gramos de aumento en el consumo de alcohol se aumenta el riesgo de desarrollar algunos tipos de cáncer. El alcohol, por otro lado, da igual que bebamos vino, que bebamos cerveza o que bebamos licores. Al final lo que vamos a ver es los gramos días de alcohol. La bebida es más licores, etcétera, tienen más nivel de alcohol, por lo tanto, si tomamos cerveza vamos a poder tomar un poco más que si tomamos otra bebida. La recomendación que hace el Código Europeo contra el Cáncer es que lo mejor para la prevención del cáncer es no consumir alcohol para la prevención del cáncer. Para la vida en general y porque tiene algún efecto positivo en relación con las enfermedades cardiovasculares, finalmente el código lo que recomienda es limitar el consumo de alcohol a una cerveza, una copa al día, una copa de vino al día en las mujeres y a 2 en los hombres. Muy bien. Por tanto, nos decía, ¿se puede o no beber vino? Pues una copa en las mujeres, 2 copas en los hombres. Muy bien.
Ligado a todo eso, también hay otro de los factores importantes, el tema de la alimentación. María José es responsable de uno de los proyectos más importantes en Europa sobre cáncer y alimentación, que es el EPIC, ¿no? Un proyecto que lleva 30 años, ¿no? Y que controla a 500 o 600.000 personas, algo así. 521.000 personas. Sí. Por tanto, y que en Andalucía, en Granada, 8.000, algo alrededor de 8.000. Y nos pregunta que un poco si los temas, la comida de carnes de ternera son favorecedoras de tener un cáncer, nos pregunta. A ver, lo primero, contar algunas cositas del proyecto EPIC. El proyecto EPIC es el estudio de cohortes más importante a nivel mundial, diríamos. Incluye 521.000 personas a nivel europeo que estaban en los años 90 a riesgo de desarrollar cáncer. Por tanto, medimos una serie de información en relación con la nutrición, estilo de vida y muestras de sangre, y lo hemos seguido a lo largo del tiempo para ver cuántas personas desarrollan cáncer y poder avanzar en el conocimiento científico de la relación nutrición y cáncer. De esas 521.000 personas a nivel europeo participan 10 países europeos, 23 centros, donde uno de ellos es la Escuela Andaluza de Salud Pública, con 8.000 personas, como tú bien has dicho. Pues aproximadamente se han desarrollado ya 96.000 casos de cáncer, con lo cual hemos podido ir avanzando en ese conocimiento de la relación dieta y cáncer. Y volviendo a la pregunta concreta que hacéis en este caso, ¿hay relación entre el consumo de carne y el desarrollo de cáncer? Pues sí, y para algunos cánceres en especial. El consumo de carne hay que distinguirlo si consumimos carne roja, carnes procesadas. No hay que no comer carne roja o carne procesada. Lo que hay que hacer es limitar el consumo de carne roja y de carne procesada, que serían los embutidos, las salchichas, etcétera. ¿A cuánto? Pues a menos de 500 miligramos de carne roja a la semana y menos de 50 gramos de carnes procesadas, embutidos, salchichas, etcétera, a la semana. Con eso vamos a evitar un porcentaje importante de algunos cánceres, como por ejemplo el cáncer de colon y recto. Por tanto, se puede comer, pero limitar el consumo de carnes rojas principalmente, y porque prevenimos sobre todo la aparición de algunos tipos de cánceres, ¿no? Limitar sobre todo el consumo de carnes procesadas. Carnes procesadas, perfecto. Bien, por tanto ya tenemos 3 aspectos tocados a nivel de prevención: carnes procesadas, carnes rojas de alguna forma, a limitar también el consumo de alcohol o no consumir alcohol para prevenir, y principalmente el tema del tabaco, y como 3 aspectos que nos ayudan a prevenir. Hay una pregunta sobre edulcorantes artificiales y alimentos con mucho azúcar. ¿Qué relación tiene? A ver, son 2 preguntas, para mí serían 2 preguntas independientes. Los estudios que se han hecho hasta ahora no ponen de manifiesto que haya una relación entre el consumo de edulcorantes artificiales. No hay evidencia científica sólida de que haya relación entre el uso de edulcorantes artificiales y el cáncer y el desarrollo de cáncer. En segundo lugar, sí hay evidencia de que las bebidas azucaradas van a aumentar el riesgo de algunos tipos de cáncer, porque fundamentalmente lo que hacen va a ser aumentar el gasto, o sea, la ingesta calórica que hace la persona en relación con la ingesta calórica, con las calorías que tienen las bebidas azucaradas, ¿no? O sea, edulcorantes no hay evidencia, bebidas azucaradas sí hay evidencia de que aumenten el riesgo de desarrollar cáncer. Por tanto, cuidado con las bebidas azucaradas, un aspecto muy importante, porque el consumo es importante y por tanto hay que prevenir. Otro aspecto que preguntan: café. ¿Tomar café produce o previene? A ver, el tema del café ha sido complicado hasta hace unos años, pero ahora hay evidencia suficiente para que podamos decir que un estudio que se publicó en British Medical Journal ponía de manifiesto claramente que el consumo de café va a disminuir la mortalidad general. Específicamente, también se ha visto que disminuye la mortalidad para algunos tipos de cáncer. Por lo tanto, el consumo de café hasta 4 o 5
hasta 4 tazas de café, digamos, a partir de 4 tazas de café no se observa ningún beneficio, pero digamos que parece que hay un beneficio en la protección frente al desarrollo de cáncer. El problema es que el café contiene cafeína y produce otros efectos a corto plazo que, bueno, con los que hay que tener cuidado en ese sentido, pero en relación con el cáncer y con la mortalidad en general, disminuye el riesgo de desarrollar algunos tipos de cáncer. Muy bien. Por lo tanto, en ese caso, visión positiva, pero con cuidado por los efectos que tiene la cafeína. Ligado al café, té. El té, ¿qué podemos decir del té? Con el té también hay mucha evidencia, sobre todo se han hecho muchos estudios en animales, pero recientemente hay más de 50 estudios epidemiológicos que sí relacionan el consumo de té, sobre todo té verde y té blanco, son los que se han hecho más estudios en relación, y parece que por su contenido elevado en polifenoles y en otras sustancias que tienen comportamientos antioxidantes, se comportan como antioxidantes en el organismo, van a proteger frente al desarrollo de algunos tipos de cáncer. Por tanto, el té es bueno, ¿no? El café también hemos dicho, ¿no? Ya tenemos aspectos que ayudan a prevenir de alguna forma, ¿no? Antes hablábamos de la carne, las carnes procesadas, y nos preguntan sobre el modo de cocinar los alimentos, si afecta al riesgo de cáncer, y en concreto habla de las barbacoas, nos preguntan. A ver, en ese sentido y en relación también con la barbacoa, ya hemos dicho que consumir muchas carnes rojas o carnes procesadas va a ser negativo para la salud, va a aumentar el riesgo de desarrollar algunos tipos de cáncer, como el cáncer de colon recto, pero sobre todo si esas piezas de carne o de alimentos procesados están en contacto con la llama. Es decir, y se cocinan a altas temperaturas, porque van a producir unas sustancias que pueden ser cancerígenas para el organismo. O sea que es importante el modo de cocción. Si eso quiere decir que no se pueden hacer barbacoas, no. Lo que queremos decir es que hay que tener cuidado de que cuando se ponga la carne procesada o las carnes rojas en la barbacoa, que no estén demasiado en contacto con la llama y sobre todo que no se hagan a altas temperaturas, ¿no? Muy bien. Por tanto, bueno saberlo. También tenemos una pregunta alrededor de obesidad como aumento del riesgo de cáncer. Preguntan, se habla mucho de obesidad y salud hoy en día, y preguntan si aumenta el riesgo de cáncer. Claramente, aproximadamente casi entre un 15 y un 20% del total del cáncer se debe a la obesidad. Por lo tanto, sabemos que hay un porcentaje importante de cánceres que van a aumentar su riesgo en personas obesas, tanto en hombres como en mujeres. Esto, por ejemplo, va a tener un efecto muy importante en mujeres posmenopáusicas en relación con el desarrollo de cáncer de mama, ¿no? Y hay otra serie de cánceres que van a estar influenciados, o sea, relación obesidad-cáncer clara y evidente para algunos tipos de cáncer. Por tanto, otro aspecto que hay que poner freno, ¿no?, en ese sentido. Por tanto, las campañas de antiobesidad, que de alguna forma lo de las bebidas azucaradas que antes comentabas como un elemento que hay que limitar, es un aspecto a tener en cuenta, ¿no? Ligado a la obesidad podríamos hablar, hay una pregunta sobre ejercicio físico. Dice esta persona, leí que si hacía deporte era bueno para mi cáncer de mama. Aquí se introduce un concepto importante. Claramente, hasta ahora estamos hablando siempre de lo que es la prevención primaria. ¿Qué puedo hacer yo como persona para poder evitar el desarrollo de un cáncer? Pero también es importante qué puedo hacer yo como paciente de cáncer para evitar una recaída o un segundo tumor primario. En ese sentido, el ejercicio físico es una de las actividades que mejor podemos hacer, tanto para evitar el desarrollo de muchos tipos de cáncer, cáncer de colon recto, cáncer de endometrio y otros tipos de cáncer, no solo para prevenir la aparición del cáncer, sino una vez que ya has desarrollado el cáncer, el ejercicio físico te va a evitar que tengas o una recaída o recidiva o un segundo tumor primario. ¿Cuánto se recomienda de ejercicio físico? Pues el ejercicio físico vale cualquier tipo de ejercicio físico, el que se hace en la casa, el que se hace en el trabajo, el que se hace específicamente como ejercicio físico, y en ese sentido pues con 30 minutos al día sería suficiente para los adultos y con 60 minutos al día para los niños. Por tanto, teníamos otra pregunta, si hay relación positiva, por tanto, favorece, y por tanto hay que hacer ejercicio físico, 30 minutos, 60 minutos, 30 minutos para una persona adulta, 60 minutos para los niños.
Muy bien. Tenemos alguna pregunta, algunas preguntas un poco más, diríamos, más conceptuales o más diferentes. Dice, hace una semana saltaba la noticia de un estudio publicado en la revista Science que relacionaba cáncer con el factor suerte y cuantificaba por primera vez que el 65% del riesgo de cáncer se debe al azar. A ver, yo no comparto exactamente ese titular, lógicamente, pero ya hemos dicho antes que si tenemos que hablar de cáncer, hablamos de 200 tipos de cáncer. Si hablamos de factores de riesgo, hablamos de muchos factores de riesgo, de una enfermedad multifactorial. Por lo tanto, hay una parte del cáncer que conocemos cuáles son sus causas y hay otra parte del cáncer o de esos 200 cánceres que todavía no conocemos cuáles son sus causas. Achacarle al azar un porcentaje semejante a ese, pues me parece excesivo. Probablemente lo que no entendemos es cómo hay personas que han fumado o han consumido alcohol a lo largo de su vida y no han desarrollado cáncer, y cómo otras personas que no han fumado, no han llevado una dieta saludable, hacen ejercicio físico, tienen un peso tal, ¿por qué no desarrollan cáncer? Entonces, es que hay una parte del cáncer que no sabemos a qué se produce. ¿A qué se debe? ¿No? Entonces, en ese sentido es lo que podemos decir, hay una parte que se puede deber al azar, pero también se puede deber a que desconocemos todavía para muchos tipos de cánceres cuáles son las causas. Es decir, que por tanto la clave no está en el azar, sino en el desconocimiento de cuáles son las causas de ese conjunto de cánceres donde haya. Y seguramente de los cánceres que se sabe hay factores que no se conocen, ¿no? Claro, y llegar a entender que con lo que sabemos podemos explicar un porcentaje del total del cáncer, pero que nos faltan otras causas por determinar, ¿no? Claro, muy bien. Por tanto, minimicemos ese porcentaje y planteémonos que hay aspectos que no conocemos y que es importante conocerlos, y que con el tiempo y con los estudios se van conociendo cada vez más. Antes decíamos el tema del café, son estudios más o menos recientes, ¿no? Uh-huh. Y por tanto seguro que hay aspectos que se van conociendo y permite saber mejor el porcentaje a que se debe, ¿no?, cada uno de los factores de riesgo. Hay una pregunta sobre diagnóstico precoz. Diagnóstico precoz, y pregunta, ¿sigue siendo un seguro de vida el diagnóstico precoz en la mayoría de casos de cáncer? A ver, el diagnóstico precoz, entendido como tal, lo que va a hacer es que seamos capaces, por un lado, de identificar a personas que todavía no han desarrollado síntomas, ni signos clínicos, y que podamos identificarlos como a riesgo de desarrollar un cáncer o con alguna lesión que puede considerarse premaligna o ya maligna, ¿no? En ese sentido, diagnosticar la enfermedad, en este caso el cáncer, cualquier tipo de cáncer, en un estadio menos avanzado, es decir, hacer un diagnóstico precoz y diagnosticarlo en estadios menos avanzados, pues va a ser una garantía de que vas a poder tener una mejor supervivencia. Eso está claro, hay una relación entre estadio en el momento del diagnóstico y supervivencia. En ese sentido podemos decir que los diagnósticos precoces de las enfermedades van a hacer, en este caso del cáncer, van a hacer que tengamos una mejor supervivencia. Si a eso le llamamos un seguro, bueno, pues entendámoslo así, ¿no? En ese sentido, ¿no? Diagnóstico precoz mejora la supervivencia. Cuanto más precoz podremos... No solo el diagnóstico precoz en cuanto al que se hace en el contexto de los programas de detección precoz de cáncer que hay establecidos a nivel poblacional, sino también en el diagnóstico precoz que se hacen las consultas por los profesionales sanitarios, ¿no? Muy bien. Hablando de diagnóstico precoz... en los últimos tiempos hay un programa de detección precoz de cáncer de colon que el gobierno actual de Andalucía ha reforzado. ¿Qué podrías decir sobre ese programa de prevención de screening de cáncer de colon? Yo creo que era una necesidad la puesta en marcha de este programa de prevención del cáncer de colon por dos razones fundamentales. Porque se recomienda a nivel europeo, a nivel mundial, y por lo tanto ya el Código Europeo contra el Cáncer lo recomendaba
desde hace tiempo, y por otro lado porque la incidencia del cáncer de colon y recto está aumentando. Por lo tanto, si está aumentando, al menos hagamos algo para que se haga diagnóstico en estadios menos avanzados. El programa empezó hace unos años, primero con un pilotaje, y ahora ya se está entendiendo al resto de la comunidad. Y bueno, desde la escuela se ha hecho un esfuerzo importante también para formar a todos los profesionales que están implicados, que son muchos en el contexto de la implementación de este programa de detección precoz, que se hace en personas de 50 a 69 años que tienen un riesgo medio de desarrollar cáncer de colon, y la prueba que se hace es una prueba de sangre oculta en heces, y los que dan positivo se le hace una colonoscopia. Y la escuela ha hecho un proceso de formación. La escuela ha hecho un proceso de formación, hemos hecho, creo recordar, ya 6 ediciones de un curso virtual en el marco del Plan Integral de Oncología de Andalucía, para formar, como digo, a todos los profesionales de enfermería, a profesionales de medicina, etcétera, que van a estar en primera línea en el desarrollo o en la implementación de este programa de detección precoz. Pues nada, muy importante esta cuestión. Hay una pregunta que se había saltado antes, y era si el cáncer es contagioso. Yo de ninguna manera puedo asumir que el cáncer es contagioso. Lo que sí podemos decir es que hay un porcentaje de cáncer en torno aproximadamente a un 15 o un 20% que está relacionado con infecciones del tipo de virus del papiloma humano, que como sabemos está relacionado claramente con el cáncer de cervix, pero también con otros cánceres de cabeza y cuello, como puede ser el cáncer de cavidad oral y más concretamente orofaringe o amígdala, el cáncer de ano o algunos otros tipos de cáncer, pero también podemos hablar del virus de la hepatitis B, o incluso del Helicobacter pylori y su relación con el cáncer gástrico. Entonces, hay algunas infecciones o algunas virus o bacterias que pueden producir el desarrollo de cáncer, pero una vez que uno desarrolla el cáncer no es contagioso. Hay alguna pregunta que nos ha llegado hoy sobre algunos aspectos. Dice: has hablado de la alimentación, ¿no? Como un elemento muy importante que hay que tener en cuenta. Hemos incluso hablado de la manera de cocinar, ¿no? Como un aspecto. Y preguntan, ¿qué opina de algunas personas que hablan de la alimentación como cura del cáncer? A ver, en este momento estamos desarrollando en el marco de 2 planes integrales, el Plan Integral de Oncología de Andalucía y el Plan Integral de Diabetes, una estrategia formativa sobre cáncer y nutrición. Hay mucha evidencia actualmente de la relación entre la nutrición y el cáncer, no solo lo que hemos comentado en relación a las carnes rojas y carnes procesadas que aumentan, pero también hay otros factores que se van a comportar como factores de protección. En relación a la dieta, podemos decir que promover la ingesta de una dieta mediterránea, consumir alimentos integrales, cereales integrales, aumentar el consumo de frutas y verduras a diario si se puede, recordar el lema que había de 5 al día, ¿no? Por otro lado, disminuir el consumo de carnes rojas o carnes procesadas, aumentar el consumo en alimentos que tienen fibra para la prevención de algunos tipos de cáncer como el cáncer de colon y recto, o sea, aumentar el consumo de pescado. Al final, seguir un patrón de dieta mediterránea es mucho más importante que hablar de alimentos en concreto. ¿Hay dietas anticáncer? No. ¿Hay alimentos anticáncer? No. Hay evidencia científica publicada y actualizada en los organismos internacionales más importantes que ponen de manifiesto distintas alimentos que van a contribuir al desarrollo o a la prevención del cáncer. Por tanto, muy claro lo que has dicho y me parece muy importante, y esas recomendaciones de comamos más fruta y verdura, pescado, legumbres, como aspectos que nos ayudan a tener un patrón de alimentación, un patrón global de alimentación que favorece una mejor salud globalmente, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y ya casi tenemos 2 preguntas casi para terminar, ¿no? Y no sé que quieras añadir cosas que
que seguro que puede haber algunas cuestiones que no han salido. Hay una cuestión sobre cuál crees que es el mayor avance en relación a la lucha contra el cáncer para la próxima década, ¿no? Estamos ya a los 2030. Yo creo que hemos tenido muchos avances en las últimas décadas. Han sido avances muy importantes tanto en el conocimiento de las causas del cáncer, pero sobre todo en las mejoras en las técnicas diagnósticas y en los tratamientos del cáncer. El cáncer, como digo, es un conjunto de enfermedades, hay que hacer un abordaje multidisciplinar y en ese sentido yo creo que es muy importante que todos los profesionales conozcan las nuevas técnicas diagnósticas y los nuevos tratamientos. Probablemente la revolución más importante que estamos viviendo en estos términos puede ir vinculada a los tratamientos en relación a la inmunoterapia, es decir, hacer que tu sistema inmune te defienda del cáncer, y probablemente venga vinculada. Lo que pasa es que eso va a ir dirigido a un grupo específico de personas que tienen un determinado tipo de cáncer, o sea que iría más a lo que sería la medicina de precisión, ¿no? La medicina personalizada, pero probablemente también va a haber muchos avances en el abordaje quirúrgico, en el abordaje robótico que estamos haciendo, en técnicas más conservadoras para intentar ser menos invasivos con las técnicas quirúrgicas y sin lugar a dudas con la radioterapia. Hay un porcentaje importante de pacientes con cáncer que reciben radioterapia y cada vez las técnicas de radioterapia son más específicas para hacer el mejor tratamiento a nivel local y hacer el menor daño posible al tejido colindante, ¿no? Por lo tanto, avances en tratamientos, ¿no? Inmunoterapia como un aspecto tal, y avances en cómo se aborda quirúrgicamente los cánceres, que también en la radioterapia, y probablemente tenemos también por delante un mundo que tiene que ver con la determinación de biomarcadores en las personas con cáncer para ir dándole a cada persona cuál es el mejor tratamiento y el tratamiento más adecuado para ese cáncer específico, ¿no? Muy bien, pues futuro tenemos por delante. Y hay una pregunta, ¿y después del cáncer qué? Porque dice, ¿cómo debe afrontar su día a día un paciente que ha superado la enfermedad? Y preguntan, la tercera pregunta ligada a eso es si puede recuperar su calidad de vida al 100%. Yo creo que cada vez más, aun sabiendo que hay distintos tipos de cáncer, cada vez más podemos decir que el cáncer es una enfermedad curable. Por lo tanto, es una enfermedad que al final se va a cronificar a lo largo del tiempo. Hay algunos tipos de cáncer que desgraciadamente todavía no podemos decir eso. Y realmente ahora lo que estamos trabajando es en los largos supervivientes de cáncer. ¿Qué hacer con las personas que son largos supervivientes de cáncer? Y se están haciendo a nivel tanto de la Estrategia Nacional del Cáncer como a nivel de las comunidades autónomas propuestas para el abordaje de esos largos supervivientes de cáncer. ¿Y por qué no? Esas personas que han superado un cáncer deberían de seguir sus revisiones que le correspondan según le indiquen los profesionales sanitarios, pero sobre todo hay aspectos relacionados con los estilos de vida que ellos pueden controlar y que pueden promover para evitar segundos tumores primarios y para evitar que tengan recaídas, porque aunque uno esté curado del cáncer, a lo largo de los 10 años o X tiempo puede volver a desarrollar el cáncer en alguna de sus dimensiones o desarrollar un nuevo tipo de cáncer. Todo lo que hemos dicho que vale para la prevención del cáncer, para la prevención primaria, para evitar que aparezca un cáncer, todo eso sirve para evitar que aparezca una recaída o una recidiva. Es decir, no fumar, limitar muchísimo el consumo de alcohol, peso saludable, ejercicio físico, dieta con patrón mediterráneo y podríamos seguir. Muy bien, pues cantidad de cosas tenemos encima de la mesa. Por tanto, muy importante en todo lo que has hablado es seguir investigando también, ¿no? Es decir, para mejorar los tratamientos, para conocer mejor cuánto afecta este factor u otro, para mejorar diagnóstico y tratamiento en general, es necesario más investigación, diríamos. Sin lugar a dudas. Investigación de todos tipos, investigación básica, investigación aplicada, investigación epidemiológica, investigación clínica y sobre todo tenemos que empezar a medir y hacer evaluación de resultados en salud. Evaluar calidad de vida de los pacientes porque no queremos prolongar su supervivencia con una peor calidad de vida. Queremos mejorar la calidad de vida de los pacientes y para mejorarla tenemos que medirla. Por lo tanto, hay que hacer un hincapié especial en medir y evaluar resultados en salud.
Pues muy bien, no sé si alguna cosa que quieras añadir a toda esa retahíla de consejos que han salido hoy, un videochat interesantísimo con muchas claves para cualquier persona que nos haya oído, por tanto muy recomendable. Algo que quieras añadir. No sé, yo creo que lo que tendríamos que hacer desde las instituciones y probablemente a todos los niveles con la ciudadanía es que conozcan bien el Código Europeo contra el Cáncer. Son 12 recomendaciones sencillas que si la ciudadanía las conoce puede ponerlas en marcha, o por lo menos la decisión está en su tejado, pero con el conocimiento, que tengamos una ciudadanía informada y un paciente informado para saber que lo que previene el cáncer también evita un nuevo cáncer o una recaída, ¿no? Y en esos 12 recomendaciones del Código Europeo del Cáncer, muchas las hemos nombrado, ¿no? En ese sentido, el tema del tabaco como un elemento tal, el tema del alcohol, el tema del sol, el tema de la dieta, de la dieta, el ejercicio físico, el tema de participar en los programas de detección precoz de cáncer de mama, de cáncer de colon recto y también de cuello uterino, vacunar a las niñas de HPV, del virus del papiloma humano, vacunar a los recién nacidos de virus de la hepatitis B, tratar de que en las exposiciones en el trabajo no estemos expuestos a contaminantes ambientales, etcétera. Promover la lactancia materna como prevención para algunos tipos de cáncer. Es decir, que ya ven, tenemos deberes, cada uno de nosotros podemos hacerlo. De hecho, hay un apartado muy importante y es que la ciudadanía conozca esos aspectos y que no solo los conozca, sino que actúe a partir de ese conocimiento, ¿no? Nosotros en estos videochats favorecemos que la gente conozca más. Conocer es un elemento, es un primer paso. A partir de ese primer paso nos tenemos que convencer y a partir de ese convencimiento tenemos que hacer. Actuar. Y por tanto, haciendo podemos mejorar nuestra salud, nuestra calidad de vida y prevenir una enfermedad como es el cáncer. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias María a José. vosotros. Un placer tenerte, un placer tu conocimiento y tu saber. Y para mí es un placer siempre colaborar con la Escuela de Pacientes. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias.